Pablo Sánchez, que es secretario de la Sociedad Rural acá de Goya y prosecretario de la Sociedad Rural de la provincia, y nos va a comentar un poco acerca de este tema que nosotros hablamos mucho y, como siempre decimos, tratamos de conversarlo, porque por ahí uno, si no habla los temas, parece que no suceden y lo dejamos de lado, pero sin duda es algo que uno también presencia, por ejemplo, cuando se va al supermercado y tiene que hacer alguna compra dentro de lo que es el sector de carnes. Buenos días, Pablo, muchas gracias por la compañía. Hola, muy buen día, gracias por la invitación. Cómo no. Comentanos primero, nos llegó un comunicado de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, que lo vamos a tener publicado en el portal en minutos, fue muy reciente todo, pero comentanos un poco desde tu lugar, la trayectoria, un poco el manejo que tienen también con los distintos productores. ¿Cómo responden ustedes a estas declaraciones que fueron de público conocimiento, muy recientes, de nuestro presidente respecto a la relación que tienen ustedes como productores con los precios finales que vemos nosotros en las góndolas? Bueno, gracias por la oportunidad, porque es necesario que un poco todos los productores perdón, sí, tratemos de salir un poco del rol este que tenemos de productor y comunicar, contar nuestra verdad de las cosas. La verdad que nos moviliza mucho a todos esto que está pasando, este manoseo que se está dando con el sector en general, te digo, ¿no? Porque sí, hoy es la carne, hace unas semanas atrás hubo un paro agropecuario motivado por restricciones a las exportaciones de maíz. Sí. Antes hubo avasallamientos a la propiedad privada, con usurpaciones de predios rurales. Antes de eso el tema Vicentín, famoso tema Vicentín, y el fraude o quiebra de la empresa y demás con los productores, y otra vez un avasallamiento del Estado sobre la propiedad privada. Entonces hay toda una serie se viene dando una serie de mecanismos, te diría, que preocupan a los productores, y nos tiene que preocupar no solo a los productores, sino a la ciudadanía toda con lo que está pasando. Sí. A ver, con relación concretamente a lo de la carne, ¿qué pasa? A ver, no nos engañemos, acá lo que hay es inflación. Nuestro país tiene inflación. ¿Subió la carne? Sí, subió la carne. Pero si vos te vas a la verdulería, subió el zapallito tronco. Claro. ¿Me entendés? O sea, y si te vas y estás levantando un muro en el fondo de tu casa y querés comprar cemento, subió, y querés comprar el ladrillo, sube, y querés comprar hierro, si conseguís, no te dicen el precio, chapa. O sea, estamos atravesando un proceso muy complejo, donde el responsable primero de todo lo que está pasando acá es el Estado. Entonces nosotros no vemos que el Estado se haga cargo de esta cuestión y tome medidas concretas para contener este problema inflacionario. Hay una mayor emisión, no hay recorte en el gasto. Esto es de manual, no lo tengo que decir yo, lo sabe cualquier persona que tiene canas, unas canas, sabe, porque nuestro país vivió así y vive así desde hace mucho tiempo. Entonces, por supuesto que nos revela, nos pone mal escuchar a la máxima autoridad del país tratando a los productores de esta forma, de algún modo desinformando a la gente o transmitiendo un mensaje que es equivocado, porque no tenemos que ver en la formación de precios nosotros. Sin duda, teniendo en cuenta esto, en este momento sin duda está siendo vocero de todo lo que son los productores y el sector, así que me gustaría mucho preguntar, uno por ahí vos comparabas recién con los precios que encontramos en todos lados que van aumentando, y por ahí cuando aumenta la carne es todo una polémica. ¿Por qué se centraliza tanto, por ejemplo, en este caso lo mediático, las polémicas en la carne simplemente, y después tenemos todos los otros precios que también van subiendo de manera conjunta, si se quiere, algunos más, otros menos, pero ¿por qué se pone foco dentro del sector? A ver, tiene que ver un poco con lo que te decía. Acá se pueden dar, se puede estar dando desconocimiento, y yo no puedo creer que si bien nadie sabe todo, el presidente no está obligado a saber y a conocer ni dominar
cómo funciona la cadena de las carnes, sí, pero seguramente está rodeado de asesores que sí lo pueden, le pueden explicar cómo funciona, o la carne, hablando de carne, lo mismo pasa con el maíz, con la soja, a ver, estamos hablando de los productos que representan el 76% de las exportaciones del país, del ingreso de divisas. Del ingreso de divisas al país, el 76% provienen del campo, de una u otra manera provienen del campo. O sea, somos el sostén económico del país, no hay ningún tipo de duda en este sentido. Ellos lo tienen claro, el gobierno lo tiene claro, este gobierno y los otros gobiernos y cualquier gobierno lo tiene claro. Ahora bien, ¿por qué se da particularmente con ese contexto esta situación? Y habría que preguntarle a ellos, pero a mí me parece que hay algún tipo de animosidad. Otra cosa no puedo pensar. Que haya habido, como te enumeré anteriormente, una serie de avances, siempre teniendo del otro lado al campo, y bueno, tal vez se busca con esto hacer, no sé, una bomba de humo, tapar otros problemas que el Estado no resuelve, y bueno, seguramente viene por ahí la cosa y busca un adversario a quien indilgarle las responsabilidades que en este caso no nos corresponde a nosotros. Claro, de quién es el turno esta vuelta, ¿no? Y nos comentabas, bueno, más que nada saliendo a declarar un poco cuál es su trabajo y cuál es su postura frente a esta situación, la postura real, lo que ustedes viven día a día, pero algo que es muy interesante también hablar, que uno por ahí, si no está dentro del ámbito, lo desconoce totalmente. ¿Nos podrías comentar en qué medida ustedes como productores desde el sector son formadores del precio final del producto? Porque estamos hablando justamente de esto, que la culpa como para poner un término, pero al fin y al cabo el Estado es uno de los actores principales del precio final. Pero ustedes como productores, ¿en qué medida son actores, si se quiere, formadores de este precio? Mira, a ver, por lo que yo veo, los especialistas indican que en un rodeo de cría, en una explotación de cría, vos en el campo tenés distintos roles dentro de lo que es la producción de carne, sí, pero en un rodeo de cría del producto final debe rondar entre el 20 y el 25% de la participación de ese precio final. Pero participación, ojo, no confundir. De ese 25%, a su vez el productor tiene que afrontar todos los costos para poder producir. Claro. O sea que no quiere decir que para hablar en números claros, si el kilo vale 1.000, que 250 se queda en el bolsillo del productor. No, claro. Esos 250 el productor no le quedan en el bolsillo, tiene que pagar personal, tiene que pagar sanidad, tiene que pagar los impuestos, tiene que una infinidad de cosas, sí, donde está es más que sabido y por eso son terrenos que a mí, yo busco evitar mencionar porque necesitan una explicación técnica y a mí lo que me interesa es llegar a que cualquier persona que nos ve o nos escucha pueda entender esto y no que hable, o sea, el sentido común cuál es, que el campo es una actividad dentro de todo con márgenes muy bajos, porque es una actividad relativamente segura. La ganadería, no así la agricultura, donde los resultados pueden ser menor, pero tiene que ver con el riesgo, eso lo sabe cualquiera. Más arriesgas, mayor el beneficio, sí, digamos. De alguna manera eso es lo que te quiero transmitir, pero nosotros, y en esto sí quiero hacer foco, de ninguna manera somos formadores de precios, porque una vez que nosotros, digamos, la vaca sale del campo, sí, tiene de ahí a terminar en la góndola del supermercado, hay todo un proceso y un montón de actores en el medio, desde comercialización, transporte, el trabajo del frigorífico, otra vez transporte y así, hasta llegar al producto final. Y de todo ese, de esa punta a punta del proceso, del costo, el que tiene la mayor participación de eso es el Estado. El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, con los distintos tributos que le exige a toda la cadena, ¿verdad?
y al propio consumidor, porque el consumidor paga el IVA de ese producto. Así que con esto queda las claras lo que te digo de que de ninguna manera somos formadores de precios. Es una barbaridad que se diga eso. Claro, y son declaraciones que de vuelta uno por ahí lee las notas o de vuelta va viendo las distintas noticias y dice, bueno, puede tener un poco de relación con lo que nos están contando con el desconocimiento puro, pero escuchando un poco cómo se trabaja y cuál es su función dentro del producto final, es como que las preguntas se van respondiendo solas. Hablando un poco sobre todo, tenemos esto, no es la primera vez que podemos estar en comunicación con vos, Pablo. En su momento nos comentaste cuál era la situación del sector respecto a una gran sequía que vivimos el año pasado, cuando hablamos de la ley de humedales, hablamos de distintos temas y siempre se va dando. ¿Cuál es la situación actual dentro de la región de todo el sector rural, perdón? Sí. Coméntanos. Bueno, mirá, la verdad que ha sido el 2020 fue un año muy duro para no solo por la pandemia, que fue algo terrible y todavía nos sigue atravesando, ¿no? Sí. Particularmente en lo que tiene que ver con la actividad agropecuaria, hemos sufrido una seca brutal por la forma y el tiempo, la duración, los momentos en la cual se dio. Sí. Que produjeron un impacto muy negativo en todos los productores. Por supuesto que hoy hemos tenido la suerte de que más allá de los pronósticos que hablaban de que la seca se iba a extender, localmente podemos decir que no nos ha afectado tanto, que ha llovido digamos relativamente bien. Ajá. No para cubrir el déficit hídrico que veníamos atravesando, pero sí para poder hacer frente a estos tiempos donde el agua realmente se va muy rápido con la temperatura y los días largos. Sí. Y de periodos de luz. Entonces, por ahí no toda la provincia ha tenido esa suerte. El norte recién ahora ha comenzado a llover en el norte, o sea, la recuperación en los campos que se empezó a ver ahora, en otros lugares se atrasó. Y bueno, el impacto no solo va a ser en las pérdidas económicas que tuvo el productor por mortandad de hacienda, en muchos casos, sino también de que se produce todo un corrimiento de lo que tiene que ver con el servicio en búsqueda de preñeces. Sí. Y bueno, son ciclos biológicos. Esto, la verdad que el productor lo va a seguir sintiendo en la preñez de este año. Sí. O sea, en la futura venta de terneros, ya estamos hablando, imagínate, del 2022. Claro. ¿Viste? Entonces, es complejo, son los tiempos en el campo, son largos, son lentos también, pero son muy largos. Y uno ve hoy todo verde y se pone contento, pero el daño ya está hecho. Así que en ese sentido, bueno, hay mucho por hacer para de algún modo amortiguar eso, ¿no? Claro. Y bueno, esperemos de vuelta que tengan una respuesta por parte del Estado frente a esta situación, más que nada teniendo en cuenta las bases, que partimos del desconocimiento y la falta de información para poder llegar a este tipo de debates, porque si existiera la información necesaria o bien las distintas autoridades lo trabajaran como se debe, no llegaríamos a este punto. Muchas gracias, Pablo, por el tiempo y bueno, esperemos seguir teniendo un hilo de la situación. Como no, cuando quieran, a disposición. La verdad que a todos los productores deberíamos de algún modo empezar a transmitir lo que hacemos y de ese modo estas cuestiones no se instalarían o no buscarían instalarse en la opinión pública, o si se hacen, digamos, que sean con la verdad, que se diga la verdad de lo que pasa y que no se le mienta a la gente. Claro, que es la base de todo. Nosotros vamos a una pequeña